Hola Hermes, buenos Hola, días, Norma. ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Todo bien? Vas a hacer un chaleco. El delantero del chaleco, delantero. porque te acordás que en la clase pasada teníamos el cuerpo de la Pichuchi desvestida, Sí. al cual lo habíamos vestido, habíamos hecho la primera transformación de un chaleco, como que vestíamos ese Tal cuerpo. cual, sí. Y luego, con la espalda transformada, yo digo que la auténtica transformación es la espalda, donde yo veo el ancho, el largo, las proporciones. Perfecto. Y con eso después realizo el delantero del chaleco. Y hay que tener mucho cuidado, atención con la pinza, Y acá ¿no? sí viene la técnica del triqui-triqui. Del triqui-triqui. Del triqui-triqui, que es muy importante. Mirá. Te dejo con las señoras para trabajar, gracias. Vamos a trabajar, gracias Norma. Entonces, tenemos la espalda ya transformada. Yo siempre insisto sobre esto porque la verdadera transformación yo la voy a hacer sobre el trasero de la prenda. Y el delantero lo voy a dibujar sobre la espalda transformada. O sea que el delantero base yo ni lo voy a dibujar. Cuando yo quiero hacerle una prenda a una persona de medida, lo único que dibujo es la espalda base y sobre esa espalda transformo y luego hago el delantero. Entonces empezamos, ¿no es cierto?, con el trasero ya transformado, y ahí es cuando digo, fíjense, triqui, 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 es cuello, hombro, sisa, triqui, 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 Tienen que decir triqui, triqui, si no, no sale. Mira, les cuento esto rapidito, porque esto del triqui, triqui surgió un poco con la máquina de coser, el triqui, 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 triqui de la máquina de coser. Tenía yo una escuela en Olivos, Norma, cerca de la Quinta Presidencial, y no va que al lado de la escuela nos ponen uno de esos lugares medio non santos que funcionan a la noche, con whiskería, qué sé yo. ¿Y cómo le pusieron de nombre? Traca Traca. Así que yo le decía a mis alumnos, ojo que ustedes vienen a triqui triqui, no se vayan a confundir y tocan el timbre en Traca Traca porque es otra cosa. Entonces, triqui, 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 hasta acá. En ese punto, yo voy a separar el molde, lo que yo decida ponerle de pinza de pecho. Y acá me voy a detener un poco, porque yo soy el dueño de la pinza de busto. Inclusive para una misma persona, según la prenda que yo esté realizando o que esté transformando, va a ser distinta la pinza de pecho. Cuanto más al cuerpo sea una prenda, por ejemplo, si estoy trabajando con un corset, la pinza va a ser a full y hasta a veces 1 centímetro más grande de la necesaria. Cuanto más sea una prenda que va arriba de otra prenda, la pinza de busto se desdibuja. Por ejemplo, una persona puede tener en un corsé 6 centímetros, la misma persona. Pero si yo en un tapado le pongo 6 centímetros, me queda un armatoste, porque es una prenda con mucha entretela, queda muy duro. O sea que cuando la prenda se va usando arriba de otra prenda, hay que ir bajando un poquitito la pinza de busto, el tamaño de la pinza de busto. Es más, la pinza de busto no tiene que ver con el talle de una persona, tiene que ver con el tamaño de la taza de corpiño. Y acá le voy a hacer un listadito. Cuando tenemos una taza de 80, y usted se preguntará qué es una taza de 80, qué es una taza de 90, es la medida en milímetros desde el pezón hasta el cuerpo, rodeando el pecho por debajo, digamos. Es decir, una taza de 80 son 80 milímetros y una taza de 120 son 120 milímetros, o sea, 8 centímetros o 12 centímetros en el caso de la taza de 120. Una taza de 80 es una taza chica, lleva 4 centímetros de pinza, la pinza base, digamos. Una taza de 90 lleva 5, una taza de 100 lleva 6 y así hasta el infinito. Hay mujeres que hasta llevan 20 centímetros de pinza. A mí me pasó una vez, con una alumna que tenía mucho pecho, una señora italiana que venía así. Me decía, a mí en Italia, allá en Sicilia, me ponían 20 centímetros. Le digo, está loca que vamos a poner 20 centímetros de pinza de pecho. Entonces le hice una toal con 14 centímetros, porque me parecía una barbaridad. Le seguía haciendo porque cuando falta la pinza de pecho, hacia un lado se ve el defecto. Es decir, para que una prenda quede perfecta en una dama, tiene que tener la pinza de pecho, que es lo que va a hacer que la prenda se aplome. Cuando falta pinza, hace tipo upa, se levanta. Recién cuando le damos más capacidad es cuando logramos la prenda bien aplomada. Entonces empecé con 14, después le puse 16, y al último recién cuando le hice una con 20 centímetros, recién ahí se le aplomó la blusa. Por supuesto que cuando hay pinzas tan grandes se subdividen, uno nunca va a hacer una pinza de 20, porque queda muy trapezoidal la prenda, sino que además la podemos dividir, hacer divisiones de pinza, que eso yo se los voy a enseñar un poquito más adelante. Está en este chaleco, y de paso les cuento esto. En moldería industrial se trabaja para bustos medianos chicones.
nunca se trabaja para la mujer de mucho gusto. ¿Por qué? Primero, porque una prenda con mucha forma de pecho pierde mostrador. Uno la ve en vidriera y se ve como de modista, como un poco antigua. Y la que tiene mucho busto, saben un poquito de efecto le hace y compra igual. En cambio, la que no tiene busto y se encuentra con una prenda demasiado torneada, no la compra. Entonces siempre trabajamos para una tasa de 80, que serían 4 centímetros, que yo después del triqui, 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 voy a abrir lo que yo decida ponerle de pinza de pecho. 4, en este caso, como es una prenda básica y es de confección, le voy a poner 4. Por supuesto que si trabajara para una mujer de mucho gusto, le pondría lo que le corresponde al pecho de esa mujer, ¿no es cierto? Y termino de marcar el molde. Fíjense, lo termino de marcar. Y yo digo que acá no tengo un delantero todavía. Esto es un trasero con pretensiones de delantero. Es decir, sobre estas líneas de referencia, lo único que hice fue abrir acá en el costado y generar los 4 centímetros que yo quiero que tenga la pinza de pecho. Fíjense que si estuviera haciendo algo de punto, una remera, no le pongo pinza de busto directamente. En una tela de punto no le pongo pinza de pecho. Está 4 centímetros. Y vamos, voy a tomar negro, voy a tomar otro color para empezar a dibujar lo que sería el delantero de la prenda. Primero, lo primero que tenemos que saber que no tienen la misma forma trasero y delantero, no llegan a la misma altura. El delantero siempre se dibuja 2 centímetros por debajo del trasero. Miren lo que hago, inclusive uso el centímetro como regla, que tiene 2 centímetros de ancho. ¿Por qué esto? Porque cuando yo bajo el delantero, si nos miramos de costado, estamos como más cargaditos de espalda que del delantero. Si le hacemos las 2 piezas igual, trasero y delantero, que por otra parte así se hace en tejido de punto, en telas elásticas, porque el cuerpo gobierna la tela, en las telas rígidas no. Empezamos a caminar y la camisa se nos va para atrás. ¿Nunca tuvieron una de esas camisas que empiezan a caminar y hay que acomodarla y después se fue para atrás y hay que acomodarla? Es porque falta ese recorrido mayor en el trasero con respecto al delantero. ¿Cómo vamos a obtener los puntos? Los puntos los obtenemos así. Pongo acá en el centro otra vez y tengo el puntito donde empieza el hombro y donde termina. Tengo los 2 puntos. Con respecto a la sisa, 1 centímetro de cavadura en el centro de la sisa. Y ahí empiezo a dibujar el delantero. Y de este punto yo voy a dibujar el escote. Lo voy a dejar planteado así. Y sí sepan que hay un punto muy importante en el delantero que yo lo tengo que encontrar, que es la altura de busto con la separación de busto. Son 2 medidas que tomé en el cuerpo de la persona. Bien desde acá, la altura de pecho, para este talle son 28 centímetros y medio. Yo la busco por acá, ¿no es cierto? La separación es 11 centímetros. Y ahí tengo lo que va a ser la punta de pecho. Esa punta de pecho va a ser el punto de dirección para la pinza de busto hacia el costado y para la pinza de talle en el centro del delantero. Y que no haga frunces y no moleste. Exacto, y que quede bien justito en la punta. Por supuesto, Norma, que vamos a seguir trabajando con esto, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver la punta de busto, las pinzas, el cruce, la botonadura. Siempre estamos hablando de telas rígidas acá. Siempre estamos hablando de telas rígidas. Tal cual. ¿Y en el caso del modal? En modal es mucho más, yo digo que la moldería para tejido de punto es una versión simplificada de la de tela rígida, es más sencillo. Yo si tengo que hacer el vestido, el molde de ese vestido es más sencillo porque estamos jugando con la elasticidad, de la prenda, es decir, ya no tenemos que equivocar muy feo para que se note. Bueno, lo dejamos entonces para la próxima. Para la próxima seguimos. Gracias, Hermes. No, gracias a vos. Nos vamos con Juan Pablo Repeto y esas bellísimas macetas. Ya salió el número 10 de Pintar Cuadros, hermoso paisaje campestre para pintar y disfrutar. También las flores más impactantes, liliums, gerberas, una esbelta jirafa y mucho más. Incluye además el suplemento especial de montañas y rocas, todo con patrones a tamaño natural. Pintar Cuadros número 10 ya está en su kiosco, imperdible.